Enero de 2025. Hoy hemos movido una especie de unidad móvil y nos hemos venido al estudio de Gosia, que yo siempre dije que era Trebak, pero que en polaco, yo creo que lo va a decir mejor Valeria, que es la experta en idiomas. Trompas. Bueno, es enero y qué mejor tema, porque aunque nos dedicamos mucho a temas de salud, hay un tema que siempre está girando en torno a lo femenino, que son los cumplimientos, las obligaciones, la carga mental y ser eso, perfectas. Entonces yo no sé, yo creo que el tema hoy es propósitos, procrastinación y autoexigencia. Y antes de empezar el programa, como estamos en este estudio y tenemos personas en el estudio que a lo mejor no quieren hablar, no pasa nada, pero si a lo mejor luego se animan, pueden entrar y quedan para la posteridad en nuestro podcast, que cada vez es más famoso y que está a punto de ser patrocinado, que lo sepáis, pues podéis opinar. Nosotros vamos a calentar motores, tenemos un vinito al lado, tenemos además a Mercedes, que es una gran sommelier y ¿no? Buen estudiante del vino, pero hemos hecho catas con ella, que hoy cumpleaños, felicidades. ¿Ves? Ya quedas para la posteridad, Mercedes. Es 10 de enero, feliz cumpleaños, Capricornio. Y Gosia, que es una artista admiradísima y que ya de paso, si estáis escuchando el podcast, entrad en internet porque ya veréis tremendo currículum de artista que tenemos aquí, multifacética. Luego iré presentando más gente según las anima. Bueno, voy a hacer la introducción porque, como siempre, está nuestra querida Dayana. Hola, hola. Además vengo súper cargada de mucha energía y muchas ganas de seguir con este podcast porque hemos tenido muchísimo éxito. Cada vez para mí es súper alentador cuando voy caminando por los pasillos y me dicen, escucha tu podcast. Y ojo, hombres también. Así que eso es maravilloso. El impacto del podcast de sororidad fue trascendental para los chicos. Así que aplauso por ello. Y querida Valeria, gracias por ocuparte de que todo esto funcione. Aquí, uno solo que puede. Y lo haces muy bien. Bueno, pues la presentación estaba clara. En enero o en septiembre, lo estábamos hablando fuera de micrófono, tenemos la costumbre, porque parece una ceremonia de paso, ¿no? Cambiar de año, hacemos fiestas, tenemos reuniones familiares y parece que para darle cierto sentido a ese paso del tiempo, que no deja de ser una medida artificial que tenemos todos, pero que también es un ciclo y que ahora celebramos el solsticio de invierno y que es un momento de paso, de las semillas se quedan encerradas, los ositos hibernan, los animales tenemos menos horas de luz y todo eso va, lo que hablábamos en el primero de nuestros podcasts, con nuestros propios ritmos y nos cambian nuestras hormonas, nos cambia nuestro ánimo, esa falta de luz. Por lo tanto, como ceremonia, en esta mitad o en esta parte del mundo occidental se celebra la Navidad y en otras partes no se celebra. En cualquier caso, tenemos en Occidente la manía casi de dominar los calendarios y de alguna forma, incluso en otras culturas, es verdad que ocurre algo entre diciembre y enero. Lo habíamos llamado propósitos y las compañeras dijeron propósitos, autoexigencia, procrastinación y Dayana. A ver, a mí lo que me parece es que entre los tres conceptos estamos como metidas en una rueda, ¿no? Y que los tres conceptos están muy relacionados. Y luego, entre medio, aparecen pinceladas de pequeñas palabritas que vamos escuchando y que nos acompañan. En el marco de la autoexigencia, por ejemplo, el síndrome de la niña buena es uno de los temas que me gustaría compartir para que también tengamos un poco de reflexión y de conciencia de dónde viene esa autoexigencia hacia nosotras mismas. ¿Vosotras, por ejemplo, tenéis alguna idea de por qué hacemos propósitos? ¿Cuál es la motivación natural de ese inicio del ciclo que marcamos como enero? Para mí, de verdad que es algo que hago desde pequeña, lo que es la meditación, la visualización de los propósitos, es algo que aprendí, yo creo que viendo a mi madre, porque mi madre se apuntaba sus propósitos en un papel, en un cuaderno y hacía como, bueno, este año quiero esto. Y yo de cierta manera, pues tuve esa influencia, ¿no? Es verdad que de pequeña lo vengo haciendo
Y a mí me parece como lo que hablabas al principio, como una época de un cierre de ciclo, yo lo tomo así. Pero es verdad que dentro de mi propio sistema no es un único ciclo, ni lo veo como un ciclo macro. Dentro de ese ciclo veo otros pequeñitos. Por ejemplo, para mí, contrario a muchas personas, me encantan los días lunes, porque los días lunes para mí son la oportunidad de empezar de nuevo otras cosas. Entonces, para mí el inicio de año, ¿no? El dejar atrás... Es un super lunes. Exacto, es un super lunes, nada, nunca mejor dicho, un super lunes. Y mi ceremonia, desde hace por lo menos unos 5 o 6 años, es el 31 de diciembre, me tomo mi tiempo sola, cojo lo que quiero dejar de ese año en un papel y para el 2025 hago otra lista. La lista del 2024, por ejemplo, en este año, se quema. El fuego para mí simboliza dejar atrás. Dejo atrás esto que a lo mejor fueron propósitos que no cumplí por alguna razón, pero que ya quemo esa etapa, ¿no? O, por ejemplo, también malos hábitos que tengo que quiero dejar atrás o aspectos de mí que a lo mejor no quiero seguir manteniendo y ese fuego simboliza para mí el dejar pasar y abrir. Entonces, el papel en limpio siempre lo llevo en un lugar muy cercano a mí. Y cada vez que estoy de bajón, cojo ese papel y es como, tienes que mirarlo, ¿no? Tienes que mirarlo y regresa a tus propósitos. Y me hace también volver a regresar a ello. Valeria, ¿tú haces listas o eres más anarquista? Yo soy anarquista, pero en mi entorno era muy organizado. Porque para mí la ceremonia del fuego usualmente es algo que hacemos en mi familia en Navidad, en el 21 de diciembre. ¿Qué es Entonces, el solsticio? sí, el solsticio, pero nosotros le llamamos el espíritu de la Navidad. Entonces todos los años escribíamos qué querías para este año nuevo, qué le querías pedir al espíritu, porque es el espíritu... De la renovación, ¿no? No, pero el de Charles Dickens, que tiene es una cornucopia. Es como... Sí, es una cornucopia que simplemente te continúa dando. Entonces se lo pides al espíritu. Ah, qué bonito. ¿Qué más? Lo del año pasado se haya cumplido o no se haya cumplido. Y luego escribes los del año que viene y lo guardas en el libro. Y el año que viene, ¿qué más los de ese año? Entonces, tipo, es un entorno muy organizado. Pero yo me suelo olvidar de cuáles eran mis propósitos, no suelo medirlos. Tengo una amiga que es sumamente medidora. Ella tiene la cantidad de películas que quiere verse al año, tiene la cantidad de libros que quiere leerse y los va contabilizando. Y yo, los míos son un poco peticiones al universo. Quiero leer libros clásicos. Y al final del año, si leí uno, es como, yo lo he logrado, yo lo he logrado. Acabas de decir algo importante y yo creo que nos ayuda mucho a diferenciar entre lo que es propósitos y deseos. Entonces, es súper importante cuando hacemos este tipo de rituales, cuando tener muy claro si lo que estás haciendo son peticiones al universo, a Dios, a esa energía, como quieras llamarle, y yo siempre digo, son deseos al aire. Cuando esos deseos al aire, tú ya fijas un tiempo, fijas un recurso que tienes que invertir o fijas, a lo mejor tengo que buscar a esta persona, ya ese deseo para mí se convierte en un propósito. Entonces yo creo que esa diferencia nos ayuda muchísimo a situarnos, sobre todo porque tenemos la tendencia de seguir a la mayoría y hacer este tipo de rituales solo pensando en el deseo y luego al final del año nos vemos con la lista y no podemos tachar ninguno. A mí lo que me parece muy interesante es el concepto casi filosófico de la posibilidad que tiene el ser humano de percibir el paso del tiempo y el inicio de los ciclos como una oportunidad para de repente ser otra persona distinta a lo que era. Llámale calendario, llámale cualquier pretexto, pero me parece muy interesante la posibilidad esa de decir, hoy es el primer día del resto de tu vida, que se podría hacer cualquier día, no solo los lunes, no solo los lunes. Pero de alguna forma el ser humano se ha inventado esa cronología y ese tiempo para permitirse el lujo de decir, bueno, si todo lo que pasó este año parece, o lo percibes, porque no deja de ser una percepción, murió no sé quién, me despidieron del trabajo, o sea, una serie de catástrofes, basta que pienses, bueno, se acaba el año y parece como que se acaba teóricamente esa mala suerte, ese mal ciclo, ¿no? Es una tontería, pero no deja de ser una estrategia mental para poder permitirse uno el lujo de, vale, lo he hecho mal o ha pasado mal algo, pero tengo la oportunidad de un lunes nuevo, de un enero
o de un septiembre. Y eso a mí me parece interesante. Como estrategia, si tuviésemos aquí una psicóloga, que por cierto hoy estoy con un tema de emprendimiento y me han asignado una psicóloga maravillosa, que desde aquí la saludo, que ya le recomendaré el podcast. Se llama Cristina. Está en Madrid y es experta en preparar a deportistas de alto rendimiento. Y entonces me preguntó, bueno, ¿qué tal las Navidades? Y todo eso. Y yo le dije, bueno, me dijo, no hubo ningún conflicto, porque eso es típico las Navidades, reunirse con la familia, y claro, no todo el mundo... Y más cuando están a flor de piel los sentimientos, y sobre todo que hay la confianza, ¿no? La familia siempre es la confianza. Y estuvimos hablando pues de los conflictos y de cómo resolverlos. Y comenta, hay trucos buenos, igual que hay cosas que te disparan. La ira o los temas que de alguna forma te tocan y que no tienes procesados. Y un truco bueno es, por ejemplo, pensar que cuando llega enero o cuando llega un lunes, tienes todo el derecho del mundo a reinventarte. Así que como concepto me parece chulo. Aunque haya personas que no necesiten ese truco porque tienen una capacidad de analizar su vida pues sin ningún otro tipo de sentimientos. De hecho, hoy estamos tres hablando, nuestras compañeras de siempre, pero como tengo aquí a la izquierda y hemos hablado antes con otras personas, pues por ejemplo a mi izquierda que está Isabel, ella dice, si lo quiere decir ella lo dice, si no me lo estaba contando fuera de micrófono. Yo, por ejemplo, no considero que enero sea un tiempo para reinventarse. Yo, en ese sentido, soy fiel a mí misma y si hago deporte lo hago durante todo el año y no necesito una fecha para, de alguna forma, obligarme a hacer un cambio. Y si tomo un vino o brindo, no lo voy a hacer especialmente el día 31, voy a tratar de hacerlo todos los días de mi vida porque es una elección. Probablemente tenga un nivel de madurez y un nivel de reflexión distinto, pero yo reconozco que sí soy cíclica, es decir, que me parece fascinante eso de la puerta mágica a un nuevo año o la puerta mágica a una nueva reinvención, como metáfora en realidad. ¿No pensáis que estabais diciendo antes de las listas, los propósitos, todo eso que decías, bueno, lo llevabas un poco al extremo? Lo de escucharlo me estresaba. Es decir, al final cuando te haces tantos propósitos, al final lo que estás, a mi modo de ver, y a lo mejor es que soy muy anárquica, tanto propósito, tanta lista, lo que estás haciendo es cargarte de responsabilidades, de obligaciones. Entonces, no sé cuál es el objeto. Yo os estaba escuchando y me decía, ¿qué veo la ventaja? Porque luego la siguiente cuestión es, ¿eso se cumple o no se cumple? Porque si no se cumple, viene el siguiente rango de estrés. Es de lo que vamos a hablar. No he sido capaz de cumplir lo que me he propuesto. Vamos a hablar de me parece terrible. Es que esas personas lo hacen porque tienen un método y no son personas si no siguen un método. Yo conozco un par de personas que son tan metódicas, tanto, yo solo de escucharlo me estreso, pero son tan metódicas que es lo que les da la tranquilidad, el método. Claro, el propósito es que no haya nada a la improvisación. Esas personas no pueden improvisar. Es todo calculado. Las horas, las tareas que tienen que hacer, lo que tienen que leer, a dónde tienen que ir, la ropa que me pongo mañana, todo, desde lo cotidiano hasta lo importante. Todo es metódico. Normalmente son personas demasiado puntuales, hasta el enfermizo, diría yo. Todos tenemos derecho a llegar 5 o 10 minutos tarde, ¿no? Esas personas no son capaces. Entonces, son tan diferentes a nosotros que improvisamos. Yo improviso, necesito una flexibilidad. Soy tan poco metódica que soy incapaz de programar la comida de la semana. No puedo. Yo necesito comer hoy lo que me apetece hoy. ¿Sabes? Esas cosas. Es que se llama fluir. No, pero flow, buen sí, flow. sí. Pero hay gente que no puede. Para mí, Que no Isabel, puede. Isabel, No. pero, como la Navidad misma es como la misma tradición navideña, como es la misma Navidad, que es una tradición, es proponernos cosas. Y que lo dices, en un día dices, me propongo, y luego a tomar por saco. Es que da igual, ni te estresas ni nada. En mi caso es una tradición, decir, voy a hacer esto, y día siguiente ya me olvido de esto, de verdad, no me estreso. Yo no me estreso, yo me estreso para nada. ¿Por qué? Como ella lleva la vida muy ordenada, yo también la llevo. Intento llevarla, intento aprender la vida sana
y saber qué es lo que es bueno y no es bueno para el cuerpo. Entonces el tema de Navidad es como una tradición que me marco un rollo, digo, bueno, es un propósito, pero es más como, no sé, es tradición, que luego el día siguiente ya, bueno, es como que es que hay que decirlo. En mi casa, mi marido, mis hijos, lo decimos y el día siguiente nos olvidamos del tema y no nos estresamos ni para nada. Es que realmente... Me encanta. A ver... Hombre, como todo el mundo, ¿no? Todos... Pero se cumple. Todo el mundo se propone algo. Claro, pero se cumple. Te vas a estresar porque lo cumples, no lo cumples. Es que la vida es cada día, si quieres ser más bueno, más guapo, ir a la calle con el pelo más arreglado, comer menos, yo que voy a Pilates no latar nunca, no sé qué. Te propones miles de cosas en la vida continuamente. Tú lo haces de vez en cuando dices, claro, y luego cuando ya pasó 15 minutos, pues ¿qué le vas a hacer? No. Yo creo que hay algo súper importante aquí y es conocernos. Y siempre hablamos, creo que acabamos la temporada pasada, inicio esta, y creo que es maravilloso el conocernos a nosotras mismas, el saber lo que nos viene bien, sin estrés. A mí, por ejemplo, me resulta muy bien marcarme objetivos con fechas y ir haciendo como una revisión trimestral, por ejemplo, pero es verdad... te envidio, porque yo soy incapaz. Pero ahora viene el otro lado, pero es verdad que con el tiempo eso me llevó a la autoexigencia y me generó muchísimo estrés, muchísima tensión. No sé. Entonces ahora lo que hago es hacer una mezcla de objetivos y decir, vale, esto los puedo medir porque me interesa muchísimo. Por ejemplo, yo ahora estoy tramitando la nacionalidad española y tengo fechas marcadas, entonces ese trámite en concreto me interesa hacerlo al pie de la letra. Pero por ejemplo, me gustaría viajar con mis padres y para eso pues puedo hacerlo más a la libre y no necesito planificarme tan estrictamente. Entonces, este método últimamente... El mundo se va bandeando, ¿verdad? Según vas creciendo, fluyendo. Vas yendo como las olas del mar, que no queda otro remedio. Creo que hay gente que se pasa la mitad de la vida planeando la siguiente mitad y no disfruta ni la primera ni la segunda. Pues es que no, yo me rebelo contra eso. No hay que planear, hay que vivir. Bueno, Totalmente. Ellas hablan ahora. Me encantas, de verdad, me encanta. Un fichaje maravilloso. Gracias, Ariana. Me encanta. Me encanta. Todo esto porque tú y yo hemos hablado de esto millones de Porque veces, y tú más. mientras estás planteando una cosa, la vida va por su ritmo y hace otra historia. De lo que va a pasar Entonces, mañana o el mes que viene. exacto. O sea, Lo no. que tenemos que hacer, vivir Yo este no, momento. yo no. Este momento, disfrutar de esta juntanza maravillosa, de este podcast de estas niñas estupendas, Ariana, Isabel, fichaje. Bueno, de mis amigas, de Mercedes que cumpleaños, Magali, que la quiero mucho, que le gustan mucho los pepinillos fermentados que hago yo. Es lo que hay que disfrutar el día a día, no estar planteando nada. Bueno, el planteamiento, eso es lo que digo yo, está bien, a lo mejor por costumbre o por lo que sea, pero... Y un inciso, cuando planeas algo, ya viene la vida y se encarga de darle la vuelta y decirte, no, olvídalo. Yo es que también creo que muchas veces es porque nos gustan las historias y claro, no hay nada más bonito que a inicios de este año comencé algo, a final de este año comencé algo y quieres que cada tomo de tu vida tenga algo que contar de lo que hiciste ese año. Me gusta la metáfora del libro. Exacto, y entonces claro, como quieres que todo tenga algo interesante que contar, algo que hiciste ese año, de repente comienza el año y es tipo, es que tengo que escribir este diario, tengo que hacer estas cosas. Pero claro, es que realmente una de las cosas que a mí me calma mucho es pensar que, o sea, las historias siempre tienen un ángulo. Entonces yo puedo contar una historia acerca de cuando comenzamos a hacer este podcast y eso comenzó en agosto del año pasado. Exacto. A ver, es que tú eres muy joven. Me gusta mucho la ilusión. También con la edad y la experiencia que No vas obstante- adquiriendo. Es decir, no tienes nada que contar. Gosia, tienes tú todo que eres vivir. artista- No hay que contar nada. Hay que vivir. Hay principios y finales. No te enfrentas a la pared en blanco
o al proyecto en blanco y eso siempre es un principio? Es que yo cuando pinto ya sé lo que quiero pintar. No es que empiezo a pintar y a ver lo que me sale, no. Yo casi lo sueño por la noche, ya tengo el cuadro pintado en mi cerebro. Entonces cuando cojo el cuadro ya sé lo que quiero hacer, es fin, no es principio. No, tengo boceto, tengo idea, pero de repente el cuadro se me hace, no lo hago, se me hace. Y tengo la idea, empiezo con ella y todo, pero se me va, es como una magia. No lo puedo explicar porque es más que yo. Yo no soy ni la que pinta ni nada, se hace, me flipa, pero me flipa porque, a ver, yo puedo, igual que digo que soy analfabeta en unas cosas, en el sentido, yo a ti no te puedo decir, para conseguir este color mezclas esto, le pones un poquito de aquí, un poquito de allí, sale esto. No, se me hace. Sí, no lo puedo decir de otra manera, ya sé que es aparentemente desvirtuarme en el mundo de la composición y de no sé qué, que me la pela, pero se me hace de verdad. Porque sí que tengo un sentido del gusto que no lo puedo explicar y hasta que no lo tengo, que me gusta, que está como yo quiero, no está hecho. Pues cuando yo intento hacer, bueno, porque yo es que pinto desde hace, casi, 50 y pico años, ¿no? Entonces cuando hago... 50 y pico, ¿qué es lo que tienes? Exacto. Empecé a pintar en la cuna. Mi padre era pintor y ya lo primero que me daba es pinturas para que pintara. Entonces, claro, pinto toda mi vida. Entonces, cuando intento hacer, a ver, lo que se me hace, lo tiro a la basura siempre porque digo, ¿pero qué es esto? No, es que no digo. Es como estar perdida, realmente. No puedo empezar un cuadro y a ver lo que me sale. Y hago... Pero eso yo te entiendo, que era lo que iba a decir antes, porque haciendo algo muy diferente a lo que haces tú, porque yo, las que lo sabéis y las que no, yo soy abogada y al final hay días que te pasas horas escribiendo, haciendo una demanda, haciendo un recurso, lo que sea. Y entiendo lo que decías, porque y también un poco lo que decías tú, yo soy incapaz de decir, bueno, pues voy a empezar a escribir y voy a ponerme... No, tengo que tener todas las ideas ordenadas en mi cabeza, Exacto. Tengo que ser capaz de haber... madurado lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, lo que quiero decir, y entonces a lo mejor me paso, pues si tengo 20 días para hacer algo, pues a lo mejor me paso 18 que la cabeza está pensando, da igual donde esté, da igual que esté en el despacho o que esté paseando por la playa, pero la cabeza está pensando, entonces yo tengo mi esquema mental, mi idea, mi no sé qué, y luego en 2 días, en 1, en 4 horas, en lo que sea, y sale. Eso que dices tú, es la pared en blanco, pero tú sabes lo que quieres poner. Exacto. Pues yo me encuentro con el Claro, pero documento también... Word en blanco, pero yo sé perfectamente lo que voy a poner. Y sé que en ese tiempo sale. Exacto. Pero yo también entiendo lo que dice Chelo porque yo estoy hablando ahora mismo de pintura totalmente abstracta que estoy haciendo yo. Entonces, claro, tú abstracto no puedes saber lo que te sale. Tú si estás haciendo un retrato hiperrealista, empiezas a hacerlo y estás haciendo poco a poco según ves lo que estás viendo. No estás pensando en tu cabeza y no lo tienes ahí organizado. Pero cuando tú tienes una visión un poco contemporánea y abstracta, tienes que saber lo que quieres hacer. No empiezas a manchar, y eso es lo que se vende mucho hoy en día, que cualquier mancha vale. Pues no vale cualquier mancha. Es que no puede ser esto. No. Y esto es mucha... Yo lo que me refiero es, yo pinto aparentemente figurativo, pero en lo que pinto no solo es figurativo, porque la forma de usar el color de un montón de cosas es muy diferente. Yo tengo una idea. Cuando tengo una idea y estoy haciendo algo, ahora a veces la alargo más, pero a mí realmente me gusta solo hacer una cosa. Ahora lo alargo más porque, bueno, decir comercial es muy heavy, pero es más que vean que puedes tener una continuidad en lo que haces. Yo cuando voy por la calle tengo eso en la cabeza. Cuando voy a la compra y compro la berenjena, tengo eso en la cabeza. Mientras estoy haciendo eso, no tengo otra cosa. Lo tengo más concreto o más inconcreto, dependiendo, pero está presente todo el día. Supongo que me gusta porque eso a lo mejor me quita de pensar en la gente que piensa en desgracias, no sé.
pero doy los pasos por la calle, que me gusta notar el cuerpo y lo tengo dentro, no sé cómo explicarlo. Y sí que tengo una referencia cuando empiezo, pero esa referencia va cambiando y va ocupando el espacio, va mejorando, porque no puedo comparar mi concepto de presentar el arte de ahora como hace unos años. No sé, es que no sé cómo contarlo, es como mágico. Es que lo bueno en el arte, que cada uno expresa según su necesidad de cuerpo y de lo que necesite. Y el arte lo que tiene es esto, que es que cada uno expresa a sí mismo y luego el que lo recibe también ve a sí mismo. Entonces, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Entonces, no hay ninguna regla, que si es bueno, que si yo lo contemplo y lo sé qué es lo que tengo que pintar, que yo lo hago así porque soy una prusiana absolutamente terrible. Y tú, que estás ahí experimentando poco a poco, paso a paso, no hay una regla ninguna que es buena ni una ni otra. Cada uno expresa lo que tiene y luego disfruta con lo que hace, que es lo más bonito que hay del arte, que es una manera terapéutica absoluta de lo que estamos experimentando todos en nuestros cuerpos, el que arte cura, tanto a nosotros mismos los que producimos el arte como la gente que lo consume o que disfruta de él. Y cada uno ser reflejado de lo que ve como es realmente. Y no se puede explicar. A mí me enfada muchísimo cuando me preguntan, ¿y qué eso qué quiere decir? Y yo digo, pues cuéntame tú, ¿qué es lo que sientes cuando ves esto? Si sientes algo, si no sientes nada, pues un fracaso, ¿o no? Es un poco el alma, ¿verdad?, que ponemos en ese papelito, en ese lienzo o en esa escultura. Hay algo súper bonito que acabas de decir y es lo que plasmas, ¿no? Y hay una estrategia que a mí me gusta mucho para iniciar los propósitos. Yo hago una pizarra y para mí esa pizarra es artística. Entonces yo disfruto mucho porque no es colocar mis deseos o mis propósitos como letra por letra en blanco y negro o simplemente decir el próximo trimestre tengo que lograr el 3% de mis objetivos. O sea, no es nada parecido a eso. Yo soy muy metódica porque, bueno, las chicas ya me conocen y soy muy de números, pero ese es mi momento artístico. Es el momento en el que yo cojo mi lienzo en blanco y me encanta, o sea, las escuchaba y decía, bueno, es que me siento un artista, nada comparado con vosotras, absolutamente, pero... Voy a decir una cosa, Dayana es una artista en otro de los sentidos, que es el olfato. Ella es perfumista y una perfumista habla de otra forma y con otros sentidos. Y a lo mejor estamos hablando, es verdad que hay que medir tanta cantidad de no sé qué para que huela de tal forma, pero al final las cosas funcionan o no funcionan y tiene que ver con ese explotar de los sentidos. No iba a hablar hoy, no iba a hablar ni una palabra. Es terrible, terrible. Mira, Dayana, ¿te llamas Dayana? Dayana, hija mía, matemáticas, de lo que estabas diciendo tú, es lo más artístico que hay. Y a mí, cuando yo era joven, que era de letras, y no de matemáticas ni mu, porque es que era como, uy, que no sé. Matemáticas es el arte puro, purísimo. Entonces, eres tan artista como cualquier artista, de verdad, Matemáticas no es tan cuadriculado como se cree que es. Es un rollo súper abstracto, abierto y maravilloso, infinito. Es una maravilla. Las matemáticas y el arte, para mí es lo mismo, de verdad, Sí, justamente mi momento artístico es empezar a coger mis mejores revistas y cada año creo que lo hago más bonito, cada año yo me siento más contenta porque es como decir, vale, ¿y ahora qué le voy a colocar? Bueno, ahora no, este año no quiero colocar fotos de revistas de nadie, quiero colocar mis propias fotos y que estén allí las fotos de las personas que yo quiero que van a estar allí, ¿no? En mis deseos. Y lo veo, dejó de ser, incluso lo hice público a través de mi LinkedIn, que es la red social que utilizo, como un árbol de los deseos, ya no como objetivos.
dije, este año mi enfoque va a ser más hacia lograr deseos y concentrarme más en esa parte intangible, porque yo creo que muchas veces nos enfocamos tanto en obtener y ver, bueno, yo quiero tener esto, yo quiero obtener tal, yo quiero esto, y ya abandonamos el ser. Y esto lo digo desde mi propia experiencia, porque había abandonado esos deseos que no los podía medir de cierta manera, pero que estaban allí y que estaban esperando por mí y que pasaban a la siguiente lista porque no eran prioridad. Deseos como, por ejemplo, mejorar mi conexión espiritual. Y es algo tan básico, es algo esencial, es algo que a día de hoy digo, pero ¿cómo he podido ir tirando todos estos años sin trabajar esto? Entonces creo que este año va a ser un nuevo año, creo, y invito a todas aquellas metódicas como yo que sigan el consejo de las artistas y nos vamos un poco más hacia esa parte, más hacia fluir y combinar colores. Lo que decía ella, hay que fluir, hay que seguir el flow. Entonces no es ningún propósito, es la vida. Es que yo voy a unificar dos puntos, porque precisamente yo lo llamo más un mapa mental. Entonces yo un poco lo mismo. Hago mi collage, hago mis fotos, cosas que quiero, o las saco de internet, pero algo que por lo menos he notado, y lo hacía mucho de pequeña, y lo volví a hacer hace 1 o 2 años, era que mi año en general iba mejor si tenía un mapa mental. No sabía por qué, pero lo comencé a hacer eso, hace 2 años de nuevo, y me di cuenta que es un poco también como estaban hablando de su proceso de cuando tienes una obra de arte, de que es como cuando yo pienso constantemente en estos objetivos que quiero lograr, simplemente estás pensando en estos objetivos. En cambio, si de repente comienzas a leer acerca de la cosa que estás viviendo, comienzas a buscar como métodos de como vivir constantemente en eso que quieres intentar hacer, es mucho más fácil lograr ese objetivo, porque ya estás en esa burbuja, ya estás como metido con estas cosas, y no tiene que tener un objetivo final, ¿no? Porque de repente yo quería comenzar a hacer más deporte este año, y algo que me llamó la atención fue, a mí me gusta mucho el arte, anatomía, yo hago animación, y me encontré un libro de ejercicio para mujeres, de desarrollar tu propio programa de ejercicio. Yo tipo, esto es perfecto, estoy combinando estudiar anatomía de animación con yo desarrollar mi propio programa de animación, de ejercicio. Y claro, para mí fue como, exacto, te vas metiendo tú en cosas que no sabías que estaban conectadas y vas llegando hacia donde querías ir al final. ¡Qué interesante! Eso es neurociencia pura y dura, porque es fortalecer nuestra corteza prefrontal y el sistema articular ascendente, ¿no? Que te hace como atraer esas oportunidades. O sea, eso es cerebro y eso es ciencia total. Esa atracción de oportunidades. En plan, estoy pensando en este viaje y de repente te encuentras a un amigo que te habla de ese sitio, luego vas y ves una publicidad de ese sitio. La verdad que es eso, trabajar. Hay algo que escribí y que me gustaría compartirlo porque lo sentí de corazón. Y va muy relacionado con esto, con el vivir, ¿no? El presente y vivir el ser. Y esto me lo escribí a mí misma, pero lo podéis utilizar si queréis. Este 2025 no aspiro ser ni crear una mejor versión de mí misma. Aspiro con todo mi corazón ser una mujer auténtica y genuina, que se siente agradecida cada día por lo que es. Y entonces conecta con el fluir, aunque sea desear o preparar. Y con Chelo también. Al final, sí, de alguna forma, yo lo comentaba al principio, depende del nivel de autoexigencia, que también lo íbamos a hablar. Siempre que, como dijo Isabel, la lista no significa una condena, no significa una forma de insultarse a uno mismo por no cumplirlo, sino simplemente algo que está en nuestro horizonte como objetivo o como medida de la mejora personal, no comparándose con nadie más, sino con las cosas que uno percibe que a lo mejor le gustaría realizar, no perjudica. En el momento que se convierte en un grillete para no ser feliz cada día que te levantas, creo que deberíamos todos tirar y romper esas listas. A la basura y quemarlas. Así no sea el final del año, hay que quemarlas cuando sea posible. Y esto va mucho a lo que decíamos. Al final, cuando
pasan etapas de tu vida y de esto va este podcast, de reinventarnos continuamente. Que hoy te planteaste unos objetivos y a lo mejor, mira, la vida te presentó otras oportunidades. No voy a dejar de hacer esto porque tengo un objetivo tal. No es cerrarse a ello, es abrirse, porque el universo es muy, muy, muy amplio. Es tan amplio que es infinito y hay oportunidades infinitas para todas. Entonces, eso es lo bonito. Y cuando conectamos con la autoexigencia, recordar que no debe suponer un sacrificio ni un castigo. Cuando están presentes esas dos palabras, realmente sufrimos, porque estoy sacrificándome por ello, por lograr una carrera, por lograr este puesto, por lograr ser la mejor madre, por lograr la vida. ¿Vale la pena vivir la vida con sacrificio? No. ¿Vale la pena que vivamos la vida queriendo siempre tener una mejor versión de nosotras mismas? Y esto me llega mucho con el iPhone. Por ejemplo, iPhone lanza anualmente una mejor versión. Y digo, yo no quiero una mejor versión de mí misma porque es que yo no soy iPhone, yo soy Dayana. Entonces no quiero vivir así. Mi mejor versión es ahora y es esta. No va a existir otra mejor versión que la que estoy viviendo ahora, ¿no? Yo creo que cuando nos planteamos también un reto o lo que sea, o algún propósito, siendo humanos tenemos un privilegio de ser, yo estoy hablando por mí misma, yo no sé cómo funcionan los demás, pero yo cuando me propongo algo, no es un reto realmente. Del momento cero disfruto con ello. Entonces, si digo que a partir de mañana me voy a tomar ayunas, cúrcuma con pimienta y con no sé qué, disfruto. Y mis hijos vienen y dicen, ¡mamá! ¡Qué asco! ¿Qué estás tomando? ¿Qué sabe a rayo? Y yo, ¡joy! Pues que me sabe a gloria. Yo disfruto. Entonces, no es ningún sacrificio. No, porque es una decisión. Es una decisión. Tenemos en nuestro cerebro que tú quieres hacer. Exacto. Igual como intentamos dejar de fumar, de beber o lo que sea. No es un rollo, no es un sacrificio, es una decisión. Y nuestro cerebro lo capta o no. Y no es ningún sufrimiento, es disfrutar de cada día que estás haciendo lo que tú te has propuesto. Yo me estoy tomando mi cúrcuma desde hace, no sé, 1 año y medio y disfruto de ella, de verdad. Luego, bueno, ya no quiero ser escatológica, pero voy al baño. Amarillo. Cuando he ido con estas dos por ahí al campamento, digo, bueno, chicas, a lo mejor el primer piso huele un poco a pimienta negra. Es lo que hay cuando estás tomando una cosa y unas. Pero disfruto, me encanta. Oye, nosotros tenemos una norma, lo que pasa es que vosotras no queríais estar aquí dentro. Pero nosotros, la única norma que hay en este podcast de Reinventando Reglas es que nos habléis de vuestra regla. Isabel ya lo comentó, ¿o no lo hablaste? No, porque cuando fue mi podcast no se habló. No, se olvidó. ¿No te importa hablar de tu primera regla? Vale, mi primera regla. A ver, mi primera regla, pues yo tenía, en mi época fui bastante precoz o prematura, porque en mi época a las niñas no les venía la regla tan pronto como ahora. Yo tenía 12 años casi recién cumplidos y en aquella, hace 40 no era tan habitual. Entonces, ¡qué casualidad! Dios, la casualidad de la vida. Fue un 10 de enero. Hoy es 10 de enero. Esto es el universo, ¿veis? Esto no se puede planificar. ¿Pero te acuerdas del día? Sí, y ahora os voy a decir por qué. Y lo podéis buscar en Google, y ahora os voy a decir por qué. Es que ahí os lo voy a contar. Y la historia es que, ¿veis? Cuando 10 de enero del año... ¡ay, Dios! ¡Ostras! 10 de enero del 87. Nevó en Coruña. ¡Ostras! ¡Wow! Que nunca ha nevado. 87. No sé si nevó el 10 o el 11 o el 12, pero nevó al día siguiente o ese día. Por eso me acordaré toda la vida. Esa es la anécdota de mi primera regla.
¿Os dais cuenta que hoy es 10 de enero y cuando fue el podcast en el que estuve yo no se habló de este tema? ¿Veis por qué? ¿Todo tiene un porqué? Todo tiene por qué. Ah, porque tenía que ser hoy. Tenía que ser hoy. Todo tiene un porqué. En esta vida todo pasa por algo. No lo planifiques. Hemos planificado que había que hablar de la primera regla y no ocurrió. Entramos directamente en el tema. Entramos directamente en el tema. Bueno, vale, entonces, ¿qué ocurrió? Pues eso, era 10 de enero, o yo no sé si fue el 9 y el día que nevó fue el 10, pero claro, era la época en que la higiene menstrual no tenía nada que ver con lo que es actualmente, absolutamente nada que ver. Las compresas eran una cosa así, o sea, era una absoluta barbaridad, una absoluta barbaridad. ¿De qué? ¿De qué? De algodón, de celulosa, de no sé Celulosa, lo una que pasta. era, lo sabrás tú, era Sí. una pasta, pero Una era una pasta. cosa así. O Que sea, además que te ponías casi- un vaquero negro, yo estoy convencida de que se notaba el bulto por fuera. Sí, O sea, sí. yo estoy convencidísima de que el bulto por fuera Sí, se total, tenía que notar. total. O sea, era una cosa horrible, horrible. Y yo recuerdo el momento casi con trauma, porque en mi casa y para mi madre y para las mujeres de aquella época, el momento de la regla era como, jo, pobre. No, está bien, sí. El momento es como, jo, pobre, ya le vino, ya le pasó. Y era como, qué pena. Como que te Era habías perdido la infancia. como un adiós, se acabó. A partir de ahora, buf, menudo rollo todos los meses con esto. Y yo lo recuerdo, claro, con esa historia de, pues no sé lo que va a pasar, y menudo rollo todos los meses, una semana con esto, o el tiempo que fuese. Y luego lo siguiente que recuerdo es que al día siguiente, cuando me fui al colegio, con mi primera regla de colegio, Y el paquete de- el paquete ahí el Esa mega super pañal, compresión. el mega pañal ahí puesto, que no sé cómo se agarraba con la ropa interior, pues no lo puedo entender cómo se agarraba. Bueno, Se movía. se movía, tenía vida propia. Tenía vida propia. El mazacote pañal tenía vida propia. Es que no sabéis lo que hemos vivido aquí. No tenéis ni idea, no tenéis ni la más remota idea. Bueno, lo de pensar en un tampón era... Mágico cuando apareció. ¿verdad? Cuando apareció, sí. Pero claro, eso lo comparas con hoy en día y lo recordaré siempre por eso, porque al día siguiente me fui al colegio, estaba nevando y yo tenía hasta miedo de jugar con la nieve, de mojarme Y la el rojo. ropa, del rojo, de tal, era un horror. Sobre la nieve. Era pavor sobre la nieve, lo pasé fatal. Una Y película ese día, nevada. como nevaba, no hubo clase, nevaba, estaba todo nevado. Entonces nos dijeron, venga, nada, al patio, a jugar. Y nos pasamos toda la mañana en el patio, tirándonos bolas, haciendo muñecos de nieve. Bueno, jugando con la nieve, que era algo que no habíamos hecho en la vida, porque no habíamos visto la nieve en Coruña en la vida. Y súper blanco todo. Todo súper Y blanco ella y súper yo roja. aterrada, diciendo, como vea algo rojo me muero. Entonces, por eso recordaré ese momento toda la vida. De rojo sobre blanco. Porque que afortunadamente no hubo rojo sobre blanco, pero en mi cabeza estaba el pánico al rojo sobre blanco y al mojarme la ropa y aquello que se movía y que era así, que podía pasar cualquier cosa. Esa fue Pero la no fue experiencia traumático, de... no te sentiste avergonzada, no ibas en un colegio solo de chicas. No, mixto? era un colegio mixto. Era un colegio mixto. No recuerdo vergüenza, pero sí recuerdo miedo. Miedo. El miedo a que se notase, el miedo a mancharme y a que se saliese algo, el miedo al olor, el miedo a que alguien de los que estaban a mi alrededor percibiese o fuese consciente, que yo estaba convencidísima de que todo el mundo lo sabía, porque aquello era una cosa así enorme y en algún momento se tenía que... Porque ahora mucha compresa, ya no digo con los Tampax, pero mucha compresa, odor control, antiolor, no sé qué, pero es que entonces eso no existía. Y las que sois de mi generación, es que no existía. Te morías. Era el horror. Claro, yo lo comparo con las reglas de las niñas de ahora, cuando mi hija con 12 años le dio una regla y entrenaba en aquel momento en natación sincronizada, ellas lo saben. Y claro, cuando empezaron esos años, ese año que cuando ya se empezó a hablar en las primeras reuniones del club, claro, ¿y qué pasa ahora cuando las niñas empiecen con la regla? Porque claro, la natación sincronizada además, los bañadores son tangas, o sea, Sí. y están todo el día metidas y tal. Y recuerdo a la entrenadora, a María, que nos dijo, no os preocupéis, claro, no os preocupéis, mujeres de mi edad, que habíamos vivido más o menos las reglas de una manera semejante, pues hacía 30 o 30 y tantos o 40 años, ¿no? Y nos dijo, no os preocupéis, porque hoy en día las niñas todas, no os digo la primera regla, pero si no es la primera, en la segunda, todas se ponen un Tampax.
Y efectivamente, Tu regla. con 11, 12 años, todas iban a entrenar con su... Porque vamos, sin ningún se problema. Ya quitaron los competido, demonios pues, sobre eso. A ver, cuento mi regla maravillosa. De lo que hemos oído, que a los 12, que la regla ha sido un trauma y olor, color y todo esto, ¿no? Era miedo, para mí era miedo. Era miedo, era miedo. Pues para mí era todo lo contrario. Yo como soy así, de contraria, pues era todo lo contrario. Mis amigas han tenido reglas a 12 años, a 13 años, y a 14 años no tenía la puñetera regla. Y digo, ¿pero qué coño? ¿Pero qué es esto? Por favor, entonces... Tomaba la remolacha que me encantaba y entonces gritaba, mamá, mira que tengo no sé caca roja. Y me dice mi madre, no es regla, hija, no es regla, no es regla. Entonces yo deseaba tener regla. Mi deseo más mayor era tener regla. Todas mis amigas tenían regla y yo no la tenía. Hasta los 14. Hasta los 14 años, que cuando me bajó la regla, que recuerdo, además... Bueno, qué maravilla. Iba con un pantalón pitillo azul celeste, clarito, en un autobús, y de repente me pongo toda roja por aquí, y todo el mundo mirándome y yo, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Por fin! De verdad. Y todo el mundo traumatizado, yo... ¡Ay, qué bien, qué alegría! Bueno, y es más, luego me lo tomé con tanta maravilla, mis reglas, que la disfruté tanto, porque además, no, de verdad, estas eran mis reglas. Mi madre siempre tuvo unas reglas muy copiosas y yo también lo heredé de ella. Entonces, cuando tenía regla, es que me inundaba hasta el tobillo. Pero iba al colegio y como era tardía de reglas, iba presumiendo de regla. Entonces, mis colegas y yo estaba sentada y de repente veía que me inundaba con la movida esa que dices tú, que se nos movía, porque no era nada, es que no absorbía. Entonces, cuando veía que estaba ya toda roja y que ya la silla estaba manchada de sangre, entonces decía al profesor, tengo regla. Me encantaba tener regla, me encantaba. Digo, ¿puedo ir a casa a cambiarme? ¿Me puede acompañar alguien? Entonces, ya decía, y mis compañeros... Ninguna. Y es más, no, me encantaba tener regla. Y además, la silla que estaba toda encharcada de sangre, venían mis amigos, que eran mis compinches, a limpiar con la esponja del encerrado, ¿sabes cómo? Me encantaba. Es que mis reglas eran maravillosas. Maravillosas, de verdad. Gracias. Gracias a Dios. Más artístico imposible. Te pega tu historia de la regla. Y después de la regla sufrí mucho, ¿eh? Sí, porque cuando me quedé embarazada, el primer embarazo, que lo perdí, sí, lo perdí y me traumatizó muchísimo. Y además lo perdí en Málaga, que nos hemos ido por ahí, bueno, fue una cosa muy truculenta. Y cuando volví, claro, nosotros queríamos tener un niño. Es que cada regla que bajaba era como una decepción ya de las reglas que me encantaban tanto y que era como la alegría de la vida, ya era un fastidio. Porque cada vez que le decía a mi marido, cariño, me bajó la regla, era como un horror, que me obsesioné tanto, que queríamos tener tanto el niño, que era todo, óvulo. Vete de la oficina, ahora estoy volando, no sé qué, es que, de verdad, era todo terrible. Y nada, no bebíamos, no fumábamos, nada para tener un niño perfecto. Y no me quedaba embarazada y cada vez cuando me bajaba la regla era como un horror. Horrible. Entonces dije, mira, cariño, nos vamos a Polonia, a Cracovia, vamos a pasar las Navidades, que estamos en la época postnavideña. Nos vamos a olvidar de todo, y vamos a fumar, beber y todo, y nada de nada. Y me quedé embarazada. Claro. Y 3 años después, en Polonia, bebiendo y no sé qué, me quedé embarazada. Así que mis hijos están concebidos en Polonia, rociados por la vodka, que yo, cuando la primera vez que me quedé embarazada, y cuando me enteré que estaba embarazada, empecé a llorar. Y diciendo, mi hija va a nacer subnormal.
No, porque yo como soy muy de verdad, muy prusiana y muy drástica, que es que para mis hijos yo soy lo mejor. Y como era un relax y decía, no, entre paréntesis, que no quiero que me quede embarazada. Y justo me quedé embarazada y digo, va a ser subnormal la niña, ¿eh? De tanta vodka que tomé. Bueno, pues me salió la niña prodigio y el niño igual. Así que bueno, pues por eso. Es que las cosas no son como uno... Exacto. Yo recuerdo cuando estaba embarazada, yo solo tengo una hija. Estaba embarazada en verano y llego un día a casa de mis suegros y abro la nevera y cojo una cerveza. Ni lo pensé. Cogí una cerveza, hacía un calor de narices, abro la nevera, cojo la cerveza, me estoy bebiendo la cerveza y sale uno de mis cuñados. ¿Qué haces? Y yo, ¿qué hago de qué? ¿Qué estás bebiendo? Y yo, una cerveza. Pero estás embarazada, ¿cómo estás? Quedé así, claro, toda mi familia política allí mirándome. Y yo diciendo... Y lo que se me ocurrió decir, bueno, yo quiero que mi hija sea sana, pero no tonta. Y tiene altas capacidades. Y yo me tomé alguna cerveza y algún vino en el embarazo y no pasó nada. Qué testimonio. ¿Alguien más quiere hablar de sus reglas? Bueno, pues yo creo que no ha estado mal. No ha estado nada Hemos mal. estado en un entorno absolutamente acrecer.